Lo que estás por ver a continuación es el video de un ataque fallido y certero al mismo tiempo. Fallido porque en medio de la confusión un sicario le disparó por error a su compañero, y certero porque aquí fue asesinado también un líder de la delincuencia organizada y un elemento del ejército mexicano. Pero voy por partes. Primero te describo el caos que se aprecia en esta grabación alternando el video con el mapa. Todo inicia sobre esta carretera apenas a 10 metros del Centro de Reinserción Social número 1 ubicado en Aquiles Cerdán, Chihuahua. De la caseta del Cerezo salió una camioneta blanca. Apenas avanzó sobre la carretera que desemboca al Libramiento Oriente y una camioneta roja se incorporó detrás. En la batea de esa camioneta roja se observan a dos hombres armados quienes aparentemente comenzaron a abrir fuego en contra que acababa de salir del Cerezo. Es entonces que el conductor de la camioneta blanca se sale de la carretera por el lado izquierdo rumbo a un baldío y la camioneta roja hace exactamente lo mismo detrás. Sin embargo, el giro fue tan brusco que los sicarios del vehículo rojo se cayeron de la batea al piso, mientras que el conductor de la camioneta blanca da un giro completo y se reincorpora a la carretera. Es en ese momento que los sicarios que se habían caído al piso se levantan e intentan dispararle a la camioneta blanca. Sin embargo, uno de ellos, aparentemente aturdido, le disparó por error a su compañero. Lo que ocurre en los segundos siguientes es que la camioneta blanca, al intentar huir, choca con al menos un vehículo y se vuelve a salir de la carretera para terminar contra los árboles y matorrales de la zona. En tanto que el conductor de la camioneta roja se detiene y espera a que se suba de nuevo el sicario que cayó al piso para darse a la fuga, sin importar el abandonar el cuerpo de su compañero asesinado por error. Si el video es ya de por sí impresionante, el contexto lo es todavía más. Esto ocurrió el pasado jueves 18 de julio afuera del Centro de Reinserción Social número 1. Según la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los hechos ocurrieron cuando Javier Guillermo, miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Martín Eduardo, agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, acababan de recoger a Manuel Villicaña Pacheco, alias el Largo Paul o el Grande. Manuel Villicaña ha sido ligado al cártel de Sinaloa, acusado de homicidio, posesión ilegal de armas y narcomenudeo, además de que había sido condenado a 6 años de prisión por tráfico de drogas y un feminicidio. Sin embargo, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, reconoció ignorar el estado que aguardaba el Grande. Es decir, no sabía si lo acababan de liberar o si había obtenido algún beneficio para abandonar el Cerezo antes de tiempo, pero por algún motivo todo inició con un reo ligado al cártel de Sinaloa siendo sacado de prisión por un policía municipal y un elemento del ejército a bordo de la camioneta blanca, y no avanzaron ni 10 metros cuando comenzaron a ser cazados por un grupo de hombres armados. De acuerdo con los primeros reportes, esta agresión ocurrió alrededor de las 6 de la tarde con 20 minutos y eran al menos 6 los hombres armados que viajaban a bordo de la pick-up roja, 2 de los cuales iban en la batea. De tal forma que, por un lado, en la camioneta blanca viajaban el reo, el soldado y el policía, mientras que en la roja iban 6 civiles armados. Fue justo en la maniobra evasiva cuando de la camioneta se cayeron los 2 pistoleros que iban en la batea y que uno asesinó al otro por accidente en medio de la confusión. En tanto, la camioneta blanca en su intento de huida chocó con al menos un vehículo y terminó estampada contra árboles y la maleza. Allí, en la camioneta blanca, quedaron muertos el reo recientemente liberado y el elemento del ejército mexicano, en tanto que el policía logró sobrevivir, aunque sí terminó herido. Mientras que por el lado de los agresores se dieron a la fuga sin importar el dejar abandonado al sicario accidentalmente asesinado por su compañero. Todo esto ocurrió apenas a unos metros del acceso al penal, donde hay elementos de seguridad y un mando móvil de la plataforma Centinela que ha sido diseñada para prevenir agresiones y monitorear posibles amenazas. Inicialmente se rumoró que los agresores fueron el grupo llamado La Empresa. Sin embargo, esta versión fue negada por el fiscal estatal, quien dijo que todo parece estar ligado a un conflicto entre bandas rivales. En medio de todo este alboroto, policías estatales lograron identificar a una persona sospechosa, quien finalmente fue detenida e identificada como Luis Fernando
Fernando, de 23 años de edad, a quien le encontraron un radio con el que presumiblemente hacía labores de halconeo y se comunicaba con los agresores. La captura ocurrió cerca del Cerezo, en la colonia Laderas de San Guillermo. Sin embargo, al momento en que hago este video, las autoridades siguen buscando a los responsables de la emboscada e investigando qué fue lo que realmente ocurrió y por qué motivos. En todo esto llama la atención otra cosa. Al momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no se ha pronunciado sobre la participación de uno de sus elementos en el acontecimiento. Sin embargo, sí lo ha hecho el director de la Policía Municipal, quien, de acuerdo con el fiscal estatal, no supo explicar por qué un elemento en activo estaba ejecutando tal acción. Sobre ese policía, quien resultó herido, se sabe que era el conductor de la camioneta blanca que fue hospitalizado y que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que rinda su testimonio, en tanto que el jefe de la Policía Municipal aseguró que habrá total colaboración en la investigación para esclarecer las razones y circunstancias que llevaron al policía municipal al lugar del ataque. Las primeras investigaciones apuntan a que los agresores usaron armas largas y que el autor intelectual fue identificado con el apodo de El 21, quien mantenía riña con El Grande. Tras la agresión al interior del Cerezo, las autoridades penitenciarias implementaron medidas de seguridad adicionales, encerraron a los reos en sus celdas y desplegaron un operativo para localizar a los responsables. En el lugar de los hechos fueron encontrados más de 40 casquillos de diversos calibres. Además, fueron aseguradas 2 armas largas y 2 armas cortas, en tanto que personal del servicio médico forense se encargó de levantar los 3 cadáveres, el del reo, el del soldado y el del sicario. También está siendo investigado la camioneta blanca manejada por el policía y en donde quedaron El Grande y el elemento del ejército. Por su parte, la unidad de investigación de homicidios de la zona centro informó que continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido sobre este hecho que sucedió en tan pocos segundos y que incluso su grabación se hizo viral, pero que muy pocos como tú que ves este video están comprendiendo lo complejo del asunto y todas las dudas que ha despertado. Así que la invitación es a que te suscribas a este canal ya.